Gloria a Dios, le damos honra y gloria a nuestro Señor hoy en este lunes 21 de julio del 2025, amén. Ya estamos más para allá que para acá, ya estamos a punto de terminar el 2025, no sabemos ni en qué momento, pero el tiempo se nos está yendo como agua, amén. Enviamos en esta hora un fuerte saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en diferentes lugares, México, Centroamérica, los diferentes condados alrededor aquí de Garland, Texas. Sabemos que la palabra es la palabra viva y que sabemos que a través de lo que es el internet está llegando a diferentes lugares, a lugares que quizás físicamente no vamos a conocer, pero que a través de la palabra estamos llegando, amén. Y pues bueno, como siempre, el versículo del día es 21 de julio y dice: Dios se glorifica en nuestra debilidad y hace en nuestra vida cosas más allá de lo que imaginamos. Él nos quiere usar para mostrar su amor y su poder. Deja que Él reine en tu vida. Y esto seguro de que Dios comenzó, y estoy seguro de que Dios comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esto es Filipenses 1:6, la Nueva Traducción Viviente, amén. Y pues bueno, algo que Dios ponía hoy en la madrugada y durante la mañana compartir con ustedes es algo acerca del orgullo. Y yo digo, bueno, Dios, tú estás tratando conmigo a ser más mansa, a ser más humilde, pero a no ser mensa. Amén. Y pues bueno, antes de compartir esta pequeña reflexión, vamos a hacer una oración poniendo la palabra de Dios en sus manos y sabiendo que Él se estará glorificando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Espíritu Santo. Mira, Dios amado, estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote la sabiduría, la guianza, el entendimiento y pidiendo, Señor, que seas tú tomando control de esta palabra, de este tiempo, Padre Santo. Yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú te vengas glorificando y que esta palabra cause efecto en aquellas personas que la estarán escuchando. En el nombre de Jesús, amén. El orgullo. Y muchas veces como cristianos pensamos que somos blancas palomitas, que somos personas sweet, very sweet y extra sweet, pero sin darnos cuenta que el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y dice el Salmo 10:4, el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Dice que explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tenemos que darnos cuenta que en el caminar en Cristo y con Cristo, sin darnos cuenta, el orgullo se puede infiltrar en nuestro corazón. ¿De qué manera? En la manera en la que Dios nos empieza a usar, en la manera en que Dios nos empieza a levantar, en la manera en que Dios viene dándonos ese empujoncito para nosotros poder ser usados para su gloria. Pero muchas veces somos nosotros mismos, nos dejamos usar para vanagloria de nosotros mismos. Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios busca gente humilde, gente sencilla, que en la manera en la que Dios te está usando sea la manera o una doble manera en la que tú te vengas humillando delante de la presencia de Dios, reconociendo que solamente lo necesitas a Él y dependes de Él. Dice que los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual y su incapacidad para venir a Dios aparte de su divina gracia. Los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios. Y peor aún,
que Dios debe aceptarlos como son, porque ellos merecen ser aceptados. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón hoy delante de la presencia de Dios? Podemos decir que somos humildes, pero cuando alguien venga y te diga, eres humilde, di que no, di que el único que puede reconocer tu humildad es Dios. Porque muchas veces nos preguntan, ¿cuántos humildes hay hoy aquí en este lugar, en este salón, en este cuarto? Y como somos tan humildes, levantamos la mano y decimos que somos humildes, cuando lo que estamos demostrando es un orgullo total. El orgullo ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Él rehúsa admitir el pecado y reconocer que nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Ha sido una piedra de tropiezo para la gente soberbia. No debemos gloriarnos de nosotros mismos. Si queremos gloriarnos, entonces debemos proclamar las glorias de Dios. Lo que decimos de nosotros mismos no significa nada en la obra de Dios. Es lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que hace una total y gran diferencia. Dice que el orgullo impide que mucha gente se acerque y que acepte a Jesucristo como su Salvador. Y es cierto. Muchas veces uno como cristiano tenemos la obligación y tenemos el deber, tenemos el mandato delante de la presencia de Dios de preguntarle a gente, y la gente va y se acerca al altar, se quebranta y todo eso, pero dice, no quiero aceptarlo todavía. ¿Por qué? Porque hay un orgullo en nosotros que nosotros con la ayuda de Dios, la dependencia de Dios y a través de la oración tenemos que romperlo. Segunda de Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. ¿Tú y yo estamos siendo recomendados por Dios? ¿Por qué es el orgullo un pecado tan grande? El orgullo es darnos créditos a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera por Dios que nos capacita y nos sostiene. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho? Tenemos que aprender, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que tenemos es por la gracia, por el amor y por la misericordia de Dios hacia nosotros. Y muchas veces se nos dice y se nos predica que tenemos que recordar quién éramos antes de acercarnos a los pies de Cristo. ¿Cómo llegamos? Y todo lo que tenemos ha sido por la misericordia y por el amor de Dios hacia nosotros. Y muchas veces hay gente o habemos gente que se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado a causa de que hay un pequeño gramo de orgullo en nuestro corazón. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? En la palabra, el orgullo se presenta como un pecado que lleva a la ruina y al alejamiento de Dios. Y aquí tenemos ejemplos, personajes como Satanás, Nabucodonosor, el fariseo que está escrito en la parábola, ilustran las consecuencias negativas del orgullo que incluyen la caída, la locura y el rechazo completamente divino. Personajes y sus consecuencias, Satanás, que el Señor lo reprenda, era el ángel, era Lucifer. Su orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios y ser expulsado del cielo, marcando el orgullo como un pecado original. Él quería ocupar el trono de Dios. Nabucodonosor, su orgullo lo llevó a la locura, pero al reconocer la grandeza de Dios fue restaurado, porque durante su reinado él decía que todo lo que había, que todo lo que tenía era gracias a su esfuerzo, era gracias a él. Y nunca hubo un tiempo donde le decían que tenía que reconocer que era la ayuda de Dios, era la misericordia de Dios, pero él estaba en su egocentricidad, en su egoísmo, en su dependencia humana, que no reconocía que todo lo que tenía dependía de Dios. Pero hasta que
que Dios trató con él, lo llevó al desierto y literalmente lo llevó a comer comida de animales y ser como un animal, tuvo que reconocer que todo dependía de él, tuvo que reconocer la grandeza total y absoluta de Dios. Entonces fue cuando él fue restaurado. Adán y Eva, tentados por el deseo de ser como Dios, su orgullo los llevó a desobedecer y ser expulsados del Edén. Que Dios nos guarde, en verdad que Dios nos ayude. La Torre de Babel, la humanidad buscando hacerse un hombre sin Dios, fue castigada por la confusión, con la confusión de lenguas y dispersión. Querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, pero Dios no se los permitió. La parábola del fariseo, su orgullo lo llevó a menospreciar a otros, mientras que el publicano, reconociendo su necesidad de Dios, fue justificado. Pero ¿cuáles son las consecuencias del orgullo? Destrucción y fracaso. Al orgullo le sigue la destrucción, la altanería y el fracaso. Proverbios 16-18. La resistencia de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia y favor a los humildes. ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo? Impiden que seamos salvos. El orgullo puede impedir que una persona acepte a Jesucristo. La creación de barreras. El orgullo puede dificultar la relación con Dios y con los demás, porque nos creemos superiores, nos creemos más que los demás. Pensamos que todo lo que tenemos es a causa de nuestras fuerzas. ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo? La falta de humildad. El orgullo lleva a la falta de humildad que es necesaria para crecer espiritualmente. En contra está la humildad. Se presenta como una virtud que agrada a Dios y lleva la bendición. Y tenemos ejemplos, y yo le puedo dar unos dos. Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad, quien se hizo siervo y se humilló a sí mismo. Y usted puede encontrar Filipenses 2:1-11. El publicano, en la parábola del fariseo, reconoció su pecado y su necesidad, su dependencia de Dios, siendo justificado. Personas que confían en Dios, la palabra anima a confiar en Él y no en nuestra propia fuerza. Por eso muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de discipular o de aconsejar a alguien y nosotros le damos la oportunidad a la persona de que hable, de que se exprese, para nosotros poder conocer quién es la persona delante de Dios, poder ayudarle, uno puede detectar a primera instancia o a primer oído que lo que la persona necesita es aprender a tener un corazón humilde, sencillo y a confiar en Dios, porque muchas veces, aún como mujeres, nosotros queremos depender de nuestra propia fuerza. Yo le puedo poner un ejemplo personal, que cuando yo llegué, que Dios me tuvo misericordia de mí una vez más, que Dios me alcanzó andando yo en mis pecados, en mis cosas, en mi mundo, en mi dependencia humana, y yo llegué y como cuando ya yo me casé, Dios empieza a tratar con mi corazón, Dios empieza a tratar en mi orgullo, porque yo era una persona que me creía totalmente dependiente de mí, dependiente de mis propias fuerzas, pero Dios estaba como que machucando mi corazoncito, haciéndome, como se dice, manita de puerco, haciéndome sentir que todo lo que tenía dependía de Él, que era la misericordia, que era el favor, y yo hasta que literalmente yo no me doblegué y tuve que reconocer que todo, literalmente todo, por pequeño, por mínimo que podamos mirar, era gracias a Él, fue que Dios dijo, ok, tú tienes que aprender aún el respirar, aún las fuerzas, aún el trabajo, el dinero, las finanzas,
todo tenemos que ser agradecidos y reconocer que depende de Él, porque si no tenemos salud, que es lo que Él nos da, no tenemos fuerzas para trabajar. Y muchas veces hay gente que es bendecida financieramente en su trabajo, o yo no sé en qué área o de qué manera, pero no, nos jactamos de que es gracias a nuestro propio esfuerzo cuando no es así. Tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios, ser humildes de corazón. El orgullo puede matar y matar para siempre, espiritualmente hablando. El orgullo es el pecado que probablemente nos detiene más de clamar por un Salvador. Aquellos que piensan que están sanos y que no necesitan de un médico. El orgullo es tan mortal, tan peligroso y fácil y difícil de detectar cuando se trata de diagnosticar nuestros propios corazones. A quienes tenemos la enfermedad o hemos tenido la enfermedad del orgullo, nos cuesta identificarla. Un ejemplo vivo: el orgullo infecta nuestra visión, haciéndonos ver a nosotros mismos a través de un lente que nos hace ver y nos distorsiona la realidad. El orgullo nos va a pintar inclusive nuestra frialdad en el pecado como algo hermoso y digno de elogio. No podemos dejar de pensar que no luchamos con el orgullo solo porque no vemos eso en nuestro corazón. Los tiempos de satisfacción, cuando nos damos palmaditas en la espalda por algo que hacemos bien, son los momentos que nos tenían que poner unas antenitas de vinil, como el Chapulín Colorado. Necesitamos tomar los lentes de la humildad de Cristo, recordando que nada bueno mora en nuestra carne, y examinar día con día nuestro corazón, buscando si hay un pequeño miligramo de orgullo y reconocer sus síntomas. Hay unos puntos que nos hacen diagnosticar cuál es el orgullo y poder detectarlo. Mientras que el orgullo nos lleva a filtrar el mal que vemos en nosotros mismos, también nos lleva a filtrar la bondad de Dios en la vida de los demás. Las filtramos permitiendo que solo sus fallas moldeen nuestra propia percepción de Dios. Cuando estamos escuchando, estudiando un sermón, un pasaje, el orgullo nos impulsa a evitar que la obra del Espíritu Santo haga algo en nuestro corazón. La persona espiritualmente orgullosa lo muestra hallando culpa en otras personas. El cristiano humilde tiene mucho más que hacer en su propia casa y ve tanta maldad en sí mismo que no puede estar muy ocupado en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra persona? ¿Cómo estamos nosotros hoy en día delante de la presencia de Dios? Un espíritu severo. Aquellos que están enfermos y orgullo en sus corazones hablan de los pecados de otros con desprecio, con irritación, con frustración, o somos buenos para juzgar a los demás. El orgullo está escondido dentro de nuestro menosprecio de luchas hacia las demás personas. Se oculta entre nuestras bromas sobre locura de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Incluso puede estar al acecho en las oraciones que hacemos por nuestros familiares, por nuestros amigos, que muchas veces decimos que no tienen contaminación, pero pueden tener un poco de irritación, un poco de orgullo. Los cristianos que no son más que sus compañeros, deberíamos de tratarnos con humildad, con un poquito de humildad y mansedumbre, como Cristo nos trata. No tenemos que ser tan severos, no tenemos que ser tan señaladores, no tenemos que mirarnos mejor que los demás, sino que al contrario, algo que uno ha aprendido en el caminar en Cristo y en el transcurso de los años, y aún algo que uno rectifica durante las oraciones, no hacer oraciones tan egoístas, que si nosotros miramos que alguien está mal, a orar, tener que pararnos a orar y ayudar en oración a las personas que en ese momento necesitan de alguien más que nosotros, de alguien que les pueda ayudar.
Cuando el orgullo vive en nuestro corazón, estamos mucho más preocupados con las percepciones de los demás acerca de nosotros que de la realidad de nuestro corazón. Y hay mucha gente que quiere hacer las cosas de una manera tan perfecta, que quiere agradar a los demás a través de sus acciones, pero no ha cuidado o está descuidando su corazón. Luchamos con los pecados que tienen un impacto sobre cómo otros nos ven. Y hacemos la paz con lo que nadie ve. Tenemos gran éxito en las áreas de la santidad que tienen la responsabilidad de gran visibilidad, pero poco interés por las disciplinas que suceden en lo secreto. Queremos ser vistos como personas que oramos, que gritamos, que adoramos, que hacemos tanta cosa, somos visibles, pero ¿qué hay de nuestro secreto? ¿Qué hay de nuestra intimidad? Dios no quiere que seamos gente superficiales. La persona que tiene orgullo tiene una actitud a la defensiva. Quiere siempre estar bien. Tú le puedes venir y aún a través del Espíritu Santo, tú puedes ser ese instrumento para corregir a esa persona, pero esa persona siempre va a tener una actitud defensiva. Nunca va a aceptar una corrección o un consejo de alguien que esté bajo un nivel superior, inferior que ella. Una actitud arrogante, una actitud defensiva. Dios vuelve a decirnos cómo está nuestro corazón. Los que permanecen en la fortaleza y ahora solamente en la justicia de Cristo encuentran un escondite seguro contra los ataques de los hombres y el enemigo y Satanás. La verdadera humildad no se sale de balance y tira en una postura defensiva por un reproche, sino que continúan a hacer el bien, encomendado el alma a nuestro fiel Creador. Para el cristiano humilde, mientras más el mundo esté contra él, más callado y quieto estará, a menos que esté en su cuarto de oración, donde no estará callado. Las personas o la gente orgullosa tiene una total desesperación por ser el centro de atención. El orgullo tiene hambre de atención, de respeto y adoración en todas sus formas. Quizás una presunción desvergonzada acerca de la misma persona. A lo mejor es sentirse incapaz de decir no a nadie, porque deseamos ser necesitados. Queremos acaparar todas las cosas. Queremos ser el foco de atención. Queremos ser visibles hacia los demás. Quizás luce como estar obsesivamente sediento. Tenemos esa necesidad indirecta o directamente de ser el centro de una adoración por nuestro servicio. Quizás se ve como ser cautivo por deseo de algo superficial. Una casa, un coche, no sé, del título, de la posesión correcta. Todo porque buscas la gloria que viene de los hombres y no la gloria de Dios. Tenemos esa desesperación del ser, de acaparar, de decir solamente yo puedo hacer esto. Nadie lo puede hacer mejor que yo. Solamente yo soy la única que se preocupa por esto. Solamente yo soy la única que tiene interés por esto. Solamente nosotros somos los únicos que nos interesamos por esto. El foco, la desesperación por ser el centro de atención. Dice Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Si Dios desea que nosotros, sus hijos, seamos humildes, tenemos que reconocer que la humildad es un valor fundamental, donde se considera una virtud que agrada a Dios y abre las puertas de sus bendiciones, de su gracia y de su favor. Escudriñémonos día con día.
La humildad no quiere decir una falta de autoestima o que tenemos falta de confianza en nosotros mismos, sino un reconocimiento de la propia dependencia de Dios y a una actitud de reverencia y respeto hacia Él, reconociendo que todo lo que soy se lo debo a Él, que todo lo que tengo es gracias a Él. Implica reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Él y no de nuestros propios méritos aún. Si tenemos un carro, es gloria a Él, es gracias a Él. Hijos, matrimonio, esposo, todo es por la misericordia de Él. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nunca andes diciendo que tú eres humilde. Si tú llegas a decir que eres humilde, que eres bueno, que eres bondadoso, que sea alguien más que lo reconozca, pero nunca lo digas por tu propia boca. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miqueas 6:8, Él te ha heredado, oh hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar su misericordia y humillarte ante tu Dios. Ejemplos de humildad. Jesús se despojó de su gloria y se humilló al convertirse en hombre. ¿Qué mayor y mejor ejemplo de humildad tenemos que nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a otros y finalmente muriendo en la cruz por la humildad? Los niños, Jesús usó a los niños como ejemplo de humildad, mostrando que debemos ser como ellos en nuestra dependencia y en nuestra total confianza en Él. En totalidad y en resumen, la humildad es un atributo que Dios desea que nosotros como sus hijos lo tengamos, ya que refleja una relación correcta con Él y abre las puertas a todas, absolutamente a todas sus bendiciones. Una vez más, Dios nos dice, ¿cómo está nuestro corazón hoy delante de Él? Si tú dices que eres una persona humilde, humíllate delante de Dios, humíllate delante de Dios, porque al tú decir que eres humilde, es una señal de que el orgullo está entrando a tu corazón. Y bueno, esta era una pequeña y muy corta reflexión que Dios ponía hoy en mi corazón compartir con ustedes. ¿Cómo estamos hoy delante de Él? Si nosotros estamos bien o estamos mal, algo que uno ha aprendido durante este caminar es día a día, hora tras hora, minuto a minuto, cuando estés manejando, cuando estés haciendo tu quehacer, cuando te estés bañando, cuando estés haciendo las cosas, no sé, cuando estés cocinando, lavando los trastes, reconoce que aún el hecho de que tú estás haciendo eso es gracias a Él. La fuerza, la salud, tu familia, tus finanzas, tus hijos, todo es gracias al amor, la bondad y la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga y nos escuchamos aquí la próxima semana.